Muy buenos días a todos. Bienvenida Julieta, ¿dónde se fue? ¿Se fue al Ministerio de Niños? ¿Cómo? Mira, Julieta estuvo un año, ¿no? Un año y medio en Australia. Así que primer día con nosotros. Su hermana se quedó allá, sí. Así que, por lo que se ve, creció en este tiempo, llegó como con 10 centímetros más. Así es el Señor, ¿eh? Bien. El ayuno de Daniel, para los que no conocen bien, es un tiempo de 21 días de ayuno basado en lo que está escrito y lo que ocurrió con el profeta Daniel, que él oró a Dios y esperó durante 21 días la respuesta. Y durante ese tiempo, lo que la palabra dice es que él se abstuvo de la comida del rey y básicamente de comer carnes, todo tipo de alcohol o vino, ¿no? Y manjar delicado. Ahí está el área chica, porque algunos no tienen muy claro en qué consiste el manjar delicado, pero yo creo que uno sabe, ¿no? Cosas dulces y eso, ¿no? Principalmente. Así que vamos a estar 21 días en este tiempo de buscar al Señor, de buscar su voluntad y suceden cosas después del ayuno, generalmente después. No es tan difícil, ¿no? Y es bueno. Además que es saludable, muy saludable. Y como consejo, por favor, no se abarroten de pan, porque eso es lo que uno empieza a llenar ahí con pan, ¿no? Sino que bienvenida Julieta. No puedes pasar desapercibida. Bueno, entonces ese tiempo de ayuno, a contar del 1 de abril, ¿no? Va a ser bueno. Gracias, Señor. Bueno. Padre Celestial, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por esta congregación. Gracias porque tú nos reúnes, Señor, nos juntas desde distintos lados, Señor, nos traes a tu presencia y podemos tener este tiempo de reposo en Cristo Jesús, Señor. Gracias, Padre Celestial, por tu Espíritu Santo que nos enseña, nos alienta y nos exhorta también. Nos muestra el camino y nos prepara para tu venida, Señor. Gracias, Padre. Amén. Amén. Hemos estado viendo características del reino de los cielos varias semanas. Esta dimensión espiritual que Jesucristo nos ha traído, que es invisible, pero que tiene predominio por sobre lo visible. Lo visible se mueve por lo invisible. La palabra enseña que lo visible fue hecho de lo invisible. ¿Qué es lo que estaba primero entonces? El reino de los cielos estaba primero. Y hoy día quiero compartir sobre un aspecto que es muy importante de tener claro,
que es una característica del reino, una característica de Dios también, el Señor del reino. El reino de los cielos es abundante, y abundante en gracia y en misericordia. Hay una abundancia. Y si podemos ver una imagen que había preparado. Fíjense, una imagen de un telescopio que está situado en el desierto de Atacama. Es el telescopio más grande del mundo, el radiotelescopio más grande del mundo, se llama ALMA. Este telescopio costó más de 1.000 millones de euros y todavía no está completo, se está completando. Pero lo increíble es que esa imagen no viene de una imagen visual, sino que es una construcción de una imagen sonora, porque este es un radiotelescopio, o sea, no capta imágenes, sino que graba sonidos. Y lo que ustedes ven ahí no son estrellas, son galaxias. Son galaxias. En el universo conocido, lo que nosotros conocemos nomás, se han contado más de 200.000 millones de galaxias. 200.000 millones de galaxias. En lo que nosotros conocemos solamente, lo que podemos captar, ¿no? Porque hay otra parte que no podemos ver. En ese punto que está en ese cuadradito ahí, es como un punto oscuro que ellos detectaron, y resulta que no es un punto oscuro, sino que es un cúmulo como una nube negra, y dentro hay más y más miles de galaxias. Yo creo que es bueno a veces cuando uno está complicado por ciertas cosas, ¿no? Cosas que le pasan a veces todos los días. Ayer iba caminando por la playa y de repente siento por atrás un dolor súper fuerte y me había mordido un perro. De la nada, sí. Ni siquiera iba con cara de enojado. Pasé nomás por ahí, me mordió el perro. Y a veces hace bien mirar la estrella, mirar el cielo. Cuando ustedes estén así como abrumados por ciertas cosas que les están pasando, hagan la prueba, vayan en la noche, busquen un lugar oscuro y pónganse a mirar las estrellas. Y se van a dar cuenta que ustedes no son nada. No somos nada. Y mis problemas son menos. Hay una inmensidad, hay un universo grandioso, hay una creación infinita, abundante, que da testimonio de la riqueza que hay en Dios, en lo invisible. Lo visible, esto que vemos ahí, fue hecho de lo invisible. Imagínense, ¿cuánto más queda por conocer, por saber? No alcanzan las vidas, ¿no? No alcanzan las vidas. Astrónomos estudiando, trabajando, siglos de historia, desde que a una persona se le ocurrió hacer un lente, ¿no es cierto?, y empezar a mirar la Luna, Venus, Galilei, y después, ahora nosotros estamos escuchando el espacio y podemos ver esto. Grandioso. Hebreos capítulo 11 dice que por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Lo visible fue hecho de lo invisible. Hubo una palabra que puso en acción y en movimiento
para generar una riqueza tremenda, tremenda, incontable, inconmensurable. Así es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Entonces, tenemos que entender que hay principios, dos principios importantes en el reino. Primero, en el reino hay abundancia extrema. El reino de los cielos es rico, inmensamente rico, abundante, hasta más no poder. No existe la escasez, no existe lo poco. Primera cosa, abundancia. Y lo segundo, que esto ya es, deberíamos estar dichosos, ¿no? Al escuchar esta noticia, es posible tener favor absoluto de esa abundancia de parte de Dios. Podemos tener acceso mediante el favor de Dios, la gracia de Dios, a esa abundancia. Solamente porque a Dios así le place. Solamente porque Él lo quiere así. Jesús es el camino. Jesús es la puerta. Jesús nos ha traído el reino de los cielos. Si nos acercamos a Jesús, si caminamos su camino, si cruzamos y llamamos a su puerta, Él va y va a abrir. Y va a empezar a hacernos poseedores de esta gracia abundante. Es mediante Él. Él es la puerta, Él es el camino. No hay otra forma. Podrán hacer miles y miles de telescopios. Hay otro telescopio, hay dos telescopios que están en el espacio. El Hubble y el Webb. Tremendos aparatos. Y no pueden captar todavía la inmensidad de la riqueza del reino invisible. Nadie puede tener acceso a eso, solamente mediante Jesucristo. Gracias, Señor. Mateo capítulo 13 dice en el verso 11: respondió él y les dijo: porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Hay una diferencia. Dios establece una diferencia. El reino de los cielos no es universal, democrático ni humanista. No todos tienen acceso al reino. Esa es la verdad. No por el hecho de nacer, una persona puede entrar en el reino de los cielos. ¿Se acuerdan la semana pasada? ¿Cuál es la forma de entrar? Arrepentirse y nacer de nuevo. Tiene que nacer de nuevo la persona. Tiene que sufrir una transformación, un proceso. Tiene que cambiar y mudar su corazón. Tiene que recibir a Cristo para tener acceso. Y entonces tenemos la posibilidad de ir conociendo los misterios del reino. Claro, ¿por qué el universo es como es? ¿Por qué la creación es como es? ¿Por qué esta infinitud de mundos, no? Son misterios. Un misterio. Y a nosotros se nos ha dado a conocer esos misterios. Gracias, Señor. Han habido científicos y astrónomos que han buscado a Dios para su descubrimiento, ¿no? Isaac Newton, un hombre creyente, cristiano,
Cada descubrimiento, cada cosa que él iba encontrando era un hallazgo de algo que ya existía, que había sido creado por Dios. Y eso es un poco lo que hace la ciencia. La ciencia no inventa, no crea de la nada. La ciencia se basa en hechos, situaciones que ya existen y a las cuales se les puede asignar tal vez una ley. A veces las leyes funcionan. Bueno, para hacer ley tiene que funcionar, pero hay unas que no se han comprobado, están ahí escritas nomás. La riqueza del reino, la abundancia de este reino. Jesucristo habló de estas cosas, habló de que su reino era abundante y mostró y manifestó, ¿no? Él habló sobre un sembrador que va y siembra, ¿no? Y fíjense cómo es la economía del reino, qué abundancia tiene, tremenda. Dice que la semilla da fruto al 10.000%, al 6.000% y al 3.000%. Warren Buffett se quedó chico aquí, ¿no? Nadie jamás ha podido tener una ganancia tan enorme como la que tiene la semilla. La semilla que Dios promete que va a fructificar. Veía y buscaba, ¿no?, que los robles, por ejemplo, un roble, un árbol del sur, hay varios tipos de roble. ¿Cuántas semillas creen ustedes que produce un roble en un año? Aquí tenemos varios agrónomos ahí. ¿Cuántas semillas? En un año puede producir entre 2.000 a 10.000 semillas. Se cumple, ¿no? Imagínense, 10.000 semillas. Un árbol. Un árbol puede reproducir 10.000. No todas las semillas se reproducen, ¿no es cierto? Porque la tierra a veces no lo permite. Pero potencialmente está ahí. Está el crecimiento. Está dado por Dios. Cada semilla tiene una información genética, pero sorprendente, increíble, que de un pedazo de algo, ¿cierto?, empieza a generarse vida y a crecer un árbol que puede medir 40, 50 metros de alto. Impresionante. O sea, además de ver las estrellas, vayan a la naturaleza y vean la creación de Dios visible, para a veces salirse de esos problemas que nos envuelven, ¿no? Y Jesucristo también operó, digamos, en la abundancia con su ministerio, con su milagro. Él alimentó a 5.000 personas, ¿recuerdan, no? Con la colación de un niño, con la colación de ese niño que tenía para el día, alimentó a 5.000. Qué increíble, ¿eh? Imagínense un niño que viene aquí con un loncherito y empieza a repartir comida y alcanza a alimentar un estadio. El estadio de La Portada tiene 4.000 y tanto, ¿no? O menos incluso. Oliver sabe esas cosas. No lo veo. Bueno. 4.000, 5.000, un estadio. Es otra dinámica, ¿no? Es otra escala. Son otras reglas. Las reglas del reino de los cielos. Una cosa también que el Señor hizo, transformó el agua en vino, y no solo cualquier vino, el mejor vino. El mejor vino de su tiempo lo hizo el Señor. Qué increíble, ¿no? Bueno, pero como nosotros tenemos
acceso a la gracia y a la riqueza del reino, creo que la importancia mayor no radica en la abundancia de cosas visibles, sino que existe justamente una gracia abundante para nuestra vida, para nosotros. La gracia se conoce en la Escritura, es la palabra que se refiere a gracia, es caris. Caris, y significa favor inmerecido de Dios. Gracia. Tenemos favor de Dios. Qué maravilla poder tener favor de Dios, favor del Creador del universo, el que creó esas galaxias, el capaz de hacer, ¿no es cierto?, las cosas visibles, nos da a nosotros su favor. Y de forma inmerecida, por supuesto. Es gracia. De ahí viene la palabra también gratia o gratis. Gratis. El Señor no te cobra nada, no te pide nada a cambio. Porque nosotros no podemos pagar eso. No tenemos cómo. No existe dinero con el cual hacer o con el cual tener acceso o con el cual poder recibir. No podemos hacer una transacción con Dios. Te doy esto para que tú me des esto otro. Eso no existe en el reino. No es así. Es por gracia. Por gracia. Por gracia somos salvos. Solamente por gracia. Y dentro de la gracia está la provisión de Dios. Provisión que puede ser infinita. Fíjense. Infinita. Para el que cree. La Escritura nos enseña que muchos siglos antes de Jesucristo Dios estableció promesas, ¿no? Y dijo que iba a derramar sobre los suyos ríos de agua viva. Y eso se iba a multiplicar y iba a llenar toda la tierra. La promesa está. Y nosotros podemos recibirla si nos acercamos al Creador. Hebreos capítulo 4. Solamente por gracia tenemos acceso a la presencia de Dios. Dice, por tanto, verso 16, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna de parte de Dios, ¿no? Solamente acercarse al trono de la gracia buscando ayuda para el momento oportuno, ¿no? Para lo que estamos viviendo, para lo necesario. Pero hay que acercarse al trono. Eso, uno no puede acercarse así como así. Hay algo que Dios requiere para acercarse al trono. Bueno, otra escritura que habla también de la abundancia de la gracia está en Efesios 2, verso 4. Dice, pero Dios que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad
para con nosotros en Cristo Jesús. Fíjense. Primero, Dios nos ama. Por eso lo hace. ¿Cuál es la motivación? Simplemente Dios nos ama. Él ama primero. Él nos amó primero. Quiere decir que antes de que yo tenga conciencia de Dios, del amor de Dios, de conocer a Jesucristo, Dios ya me ama. Y aún nosotros, estando muertos para Él, como enemigos de Dios incluso, nos puede dar vida en Cristo. Nos hace salvos. Y nos sienta además en un lugar de preeminencia, un lugar celestial. Mordido de perro y todo, pero estamos sentados en un lugar celestial. Fíjense, parece contradictorio, ¿no? Es con persecución la cosa. Estamos sentados en lugares celestiales, no estamos en cualquier lugar. En el reino estamos ya sentados en un lugar celestial, un lugar alto, cercano al Padre. Gracias, Señor. Y esto es un testimonio, ¿no? Para mostrar la abundante riqueza del reino. Gracias, Señor. Hay que acercarse al trono de la gracia. ¿Cómo nos acercamos al trono de la gracia? ¿Cuál es la forma? ¿Qué es lo que Dios requiere para los que se acercan? ¿Qué Dios nos pide? ¿Qué les pide a los que se acercan? El que se acerca, crea que le hay, ¿no? Crea. Fe. Fe. Sin fe no podemos acercarnos. Sin fe, ¿por qué? Porque si no hay fe, Dios no se agrada. Si hay fe, eso es agradable a Dios. Entonces hay una posibilidad de acercarse, aproximarse a su trono de gracia, por fe. Y fe, sabemos que es tener una certeza de aquello que esperamos, ¿no? Una convicción de aquello que no vemos. Eso es la fe según Hebreos 11. Tener fe para acercarse. Y esto realmente, en la medida que uno avanza, se da cuenta que la gracia aumenta, es infinita. Vamos a ver Marcos capítulo 11, a partir del verso 22. La importancia de la fe y la importancia de nuestra palabra para confesar la fe. Dice, y Jesús respondió diciéndoles, tened fe en Dios. En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dudar en su corazón, sino que crea lo que dice, va a suceder. Que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Qué importante esta escritura, ¿no? Como para quedar así como, wow, atónito. ¿Qué es lo que está prometiendo el Señor? Podemos ser
los mejores mineros del mundo, le podemos decir a una montaña, quítate de ahí, sin mover una tonelada de tierra nosotros. Podemos decirle a un problema enorme del porte de una montaña, a una oposición, a una lucha, a un conflicto, a una situación difícil, a un tropiezo grande, podemos decirle, quítate de aquí y échate al mar. Podemos decirle al pecado, apártate de aquí y échate al mar. Podemos decirle al diablo, apártate de nosotros, sal de aquí, sal fuera, sal de mi vida, sal de la vida de mis hijos, sal de la vida de la iglesia, apártate de nosotros. Si no dudo en mi corazón. Pero tengo que decir, el Señor nos está dando un poder aquí, nos está dando una capacidad, un don, el don de la palabra de fe, don de fe. Estoy confesando con mi boca aquello que tengo convicción y certeza, aquello que está alineado con la voluntad de Dios, aquello que ocurre cuando yo me acerco al trono de gracia, no cuando estoy solo meditando en mis pensamientos, sino que estoy en un diálogo con Dios, obteniendo dirección, ¿no es cierto?, visión, y entonces puedo declarar palabra de fe para decirle a un problema, a una situación, lo que sea que Dios haya puesto en mi corazón, quítate de aquí. Y si no dudo, porque eso viene después, ¿no? Después vienen un montón de reflexiones a veces. Cuando uno pide, empieza a pensar como la cosa se demora a veces, ¿no? ¿Y será la voluntad de Dios? ¿Será realmente? ¿Estaré bien? Capaz que no sea, ¿no? ¿Y qué pasa entonces? La imagen se empieza a diluir, se empieza a deshacer, se empieza a resquebrajar. La promesa se empieza a borrar, me empiezo a confundir, ya no veo tan claramente las cosas. La convicción se deshace, la esperanza muere y la duda apaga la promesa. Por eso el Señor dice, no dudes en tu corazón, cree que será hecho. Esa es clave, una clave. Todas las cosas por las que pidamos y oremos, todas las cosas, cuando dice todo, no deja nada afuera. Cuando me acerco al trono de gracia. Hay gente que ha sacado esto de contexto, ¿no? Y lo ha puesto en un contexto humanista, ¿no? Y de ahí se han generado como ideas o doctrinas o filosofías positivas, ¿no es cierto? Mente positiva. Había una cosa, me acuerdo, que se llamaba control mental Silva. Yo puedo controlar todas las cosas con mi mente. Claro que no vio cuando venía el auto y venía cruzando la calle, le pegó el choque, no alcanzó a controlar eso, ¿no? Cosas que pasan. No tengo posibilidad de controlar las cosas por el solo hecho de confesarlas. Eso no es lo que enseña la palabra. Es en la búsqueda y en el acercamiento a Dios, al acercarnos a su trono de gracia, cuando sí podemos recibir convicción sobre algo que pedimos, que le pedimos a Dios, sujetándonos a Él, a su voluntad. Fíjense cómo Dios nos permite involucrarnos en su proceso, ¿no?, de abundancia. Dios permite que seamos parte a través de la oración de fe, que podamos pedir
y aquello que pedimos sin dudar recibir. Gracias, Señor. Y aquí hay una cosa muy importante que tenemos que entender, el lenguaje. La boca es clave aquí. Aquí está hablando de que nosotros tenemos que decir, tenemos que declarar, tenemos que nombrar. Pero a veces nosotros usamos palabras como a lo mejor, tal vez, quizá, si Dios quiere. Y esas palabras como que reflejan duda en este contexto, ¿no? Me estoy refiriendo al contexto de la fe. No es que dejemos de decir estas palabras, no las podemos sacar de nuestro vocabulario, sino que en el contexto de las peticiones y la fe, quizá, a lo mejor, tal vez, Señor, si tú quisieras, no, tal vez. Cuando uno recibe una confirmación, eso es. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador, además, de los que le buscan. Fíjense. O sea, el Señor se agrada de los que le buscan y además da premio. Por buscar, por pedir, te da un galardón. No entendemos realmente el corazón de Dios, ¿eh? ¿Cuántas veces hemos recibido el favor inmerecido de Dios a través de situaciones difíciles en las cuales hemos recibido ayuda, por ejemplo, de Dios? Hemos recibido consuelo, hemos recibido ayuda material de parte de Dios. Y puede que eso se nos olvide un tiempo después. La duda, ¿no es cierto?, como que licúe la gracia. Creo que por eso Dios también pide que declaremos, porque son cosas que pueden quedar escritas, pueden ser oídas, quedar escritas, registradas. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El Señor nos alienta a pedir, a declarar. Y siempre afiatados en Dios, ¿no es cierto? No en nuestro propio corazón, no en las intenciones de nuestro corazón, porque el corazón nuestro es engañoso. A lo mejor podemos querer pedir, no sé, Señor, tengo problemas económicos, voy a comprar un boleto de la lotería. Señor, ayúdame a ganarme la lotería. Esas son intenciones del corazón. No tiene nada que ver con el reino. El Señor puede pedirte que des. ¿Estás en problemas económicos? Da. Regala tu auto, dáselo a los pobres, tu casa, lo que tengas, dalo. Y vas a recibir. Y vas a recibir. Entonces, bueno, el llamado es no debilitar las peticiones, la fe, ¿no?, con palabras de duda. No dar lugar a la duda. Una vez que hay convicción y certeza de algo que es la voluntad de Dios, lo podemos declarar y pedir con fe. Ahora, ¿cuánto tiempo? No sabemos. Eso es de la gracia de Dios. El Señor no tiene tiempo. Nosotros sí, pero Él no. Y puede responder de la forma más inverosímil a veces y menos esperada. Y bueno,
Yo recuerdo que Pastor Tomás siempre cuenta que él estuvo un año más o menos orando antes de venirse a Chile, orando por Chile. Y en una sala donde, me parece que en Estados Unidos, donde él estaban estudiando, y puso un cartelito así invitando a gente a orar por nuestro país. Y me parece que llegó una sola persona. No, es que esa fue otra, parece. Sí. En solitario. Y bueno, a veces iba alguna, pero en general fue constante una persona nomás durante ese tiempo. Y bueno, el testimonio de fe de Pastor Tomás y de su esposa Paulina es impresionante, ¿no? Si ellos no hubieran tenido fe y hubieran creído esto, si no se hubiesen tomado de la gracia y apelado a la riqueza del reino, no habrían venido jamás a Chile, porque aquí no tenían nada que hacer. Pero sí el Señor tenía una obra para sus vidas, de la cual nosotros íbamos a hacer fruto. ¿Cuántos son? Y ahora hay niños en Haití, ¿cierto? Hay iglesia en España. Está la obra de Osorno, de Vallenar, de Caldera, todas las iglesias que hay. Y gente recibiendo. Porque hubo fe, 2 personas le creyeron. Y se alinearon con esta visión. Gracias, Señor. Yo no puedo dejar de reconocer, en el caso personal nuestro, que también hemos recibido la gracia y la riqueza del reino. Dejamos cosas, dejamos nuestra vida atrás, dejamos nuestra casa incluso dejamos atrás a los hijos, los dejamos. Y hemos recibido una bendición tremenda, material y espiritual también. Podemos dar testimonio de eso. Tenemos bienes incluso por los cuales no tenemos ninguna deuda. Y solamente porque dimos en pequeño siempre, un breve o un pequeño paso. No fue tan grande en realidad. Y el Señor trajo y ha derramado bendición y la sigue derramando sobre nuestras vidas. Esa gracia, ese favor inmerecido está disponible hoy día. Y quiero que le demos gracias al Señor mientras alabamos. Y cada uno de ustedes ponga su vida delante de Cristo. Sus expectativas, sus necesidades reales, ¿no? Acérquese hoy día al trono de la gracia. Cada uno en forma personal. Pongámonos de pie. Y pidamos fe para creer en lo que no vemos, Señor, todavía. Padre Celestial, ponemos nuestra vida delante tuyo, Señor Jesús. Tú sabes, Señor. Tú conoces los anhelos, las peticiones de nuestro corazón. Tú conoces nuestra necesidad, así como conoces cuántos cabellos hay en nuestra cabeza, Señor. Tú nos conoces, Señor. Y a los que quieren hoy día poner su vida y su problema y su petición delante del Señor, pida con fe. Pida lo que tenga que pedir, lo que esté alineado con su voluntad.
que no venga solamente de su anhelo personal, sino que sea fruto de una búsqueda de Dios. Señor, ponemos este monte delante tuyo, Señor. Sí, sí. Y le decimos, quítate de delante. Quítate de delante. Saca, Señor, toda enfermedad, todo problema financiero, todo pecado, Señor. Sí, sí. Pecado que nos asedia, Señor. Sácalo, Señor, de nuestra vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Tú eres el dador y autor de la gracia, Señor. Y recibimos esa gracia hoy día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Terminemos alabando al Señor.